Antes de entender el presente, hay que mirar al origen. Hoy viajamos al pasado para comprender mejor quiénes somos. Capítulo 11. Agricultura. El primer almanaque del agricultor. Hubo un tiempo en que sembrar era una apuesta contra el cielo. En Sumer, alguien aprendió a escuchar la tierra. Y decidió escribir cuándo esperar. La tierra hablaba. Y solo quien aprendió a observarla pudo sobrevivir. Hace más de 5000 años, en las amplias llanuras entre el Tigris y el Éufrates, la supervivencia dependía de algo tan simple y tan complejo como acertar con el momento adecuado. Sembrar demasiado pronto podía arruinar la cosecha. Hacerlo tarde significaba hambre. El agricultor sumario aprendió muy pronto que la tierra no perdona los errores y que el tiempo, si no se entiende, se convierte en enemigo. El agua era vida, pero también amenaza. Cuando los ríos bajaban con poca fuerza, el suelo se agrietaba y los brotes morían antes de nacer. Cuando crecían en exceso, las inundaciones arrasaban los campos y destruían meses de trabajo. Vivir de la agricultura exigía observar, recordar y anticipar. Así comenzó una relación íntima entre el ser humano, la naturaleza y el paso del tiempo. Durante generaciones, los campesinos observaron los ciclos del cielo y de la tierra. Notaron cómo cambiaba el viento antes de las lluvias, cómo el brillo de ciertas estrellas coincidía con el crecimiento de los cultivos, cómo el color del agua anunciaba crecidas tempranas o tardías. Nada de esto era casual, todo era experiencia acumulada, transmitida primero de forma oral y más tarde fijada en arcilla. Con el tiempo, los sumerios comprendieron que la memoria humana no bastaba. El conocimiento agrícola debía conservarse, ordenarse y compartirse. Así surgieron las tablillas que hoy conocemos como el primer almanaque del agricultor, un texto que no hablaba de dioses ni de reyes, sino del trabajo diario del campo y de la supervivencia de la comunidad. Estas tablillas describían, paso a paso, el ciclo completo del año agrícola. Comenzaban con la preparación de las herramientas, recordando al campesino que debía revisar el arado, asegurar la yunta y comprobar la fuerza y obediencia del buey. Nada se dejaba al azar. Una herramienta mal cuidada podía arruinar toda la temporada. La tierra debía prepararse con cuidado. Había que romper el suelo en el momento justo, ni demasiado seco, ni demasiado húmedo. El texto indicaba cuándo abrir los canales de riego y cuánta agua permitir que fluyera hacia los campos. El exceso era tan peligroso como la escasez. El agricultor aprendía a medir, a observar y a corregir. La siembra de la cebada ocupaba un lugar central. El almanaque indicaba cuándo esparcir las semillas, cómo cubrirlas y cuándo dejar descansar la tierra. Incluso se aconsejaba alternar cultivos para no agotar el suelo, una intuición temprana de lo que hoy llamaríamos sostenibilidad agrícola. El calendario no se limitaba a instrucciones técnicas, también incluía recomendaciones rituales. Antes de la cosecha, se aconsejaban ofrendas en los templos, no como superstición vacía, sino como parte de un orden que vinculaba al agricultor con la comunidad y con las fuerzas que creían regir el mundo. Trabajar la tierra era también un acto de responsabilidad moral. Al amanecer, el campesino observaba el cielo antes de salir al campo. El color del horizonte, la posición de Venus, la intensidad del viento y el comportamiento del agua ofrecían señales que guiaban sus decisiones. Aunque desconocían las leyes astronómicas, entendían los ritmos del tiempo con una precisión nacida de siglos de observación. Cada estación tenía su tarea y su espera. Había momentos de trabajo intenso y otros de paciencia obligada. El almanaque enseñaba que forzar el ritmo de la naturaleza conducía al fracaso. Respetarlo, en cambio, garantizaba estabilidad y alimento para toda la ciudad. Este conocimiento no pertenecía a un solo agricultor. Se copiaba, se enseñaba y se transmitía. Los escribas registraban recomendaciones basadas en la experiencia acumulada de generaciones. Así, el saber dejaba de depender de individuos concretos y se convertía en patrimonio colectivo. Con el paso del tiempo, este sistema permitió a Sumer sostener ciudades, templos y ejércitos. La agricultura organizada
fue la base silenciosa de toda la civilización. Sin calendarios, sin registros y sin previsión, ninguna ciudad habría sobrevivido en aquellas tierras impredecibles. Miles de años después, la esencia de aquel almanaque sigue viva. Hoy usamos satélites, sensores y aplicaciones digitales para decidir cuándo sembrar o regar. Pero el principio es el mismo: observar, registrar y adaptarse a los ciclos naturales. La tecnología ha cambiado, pero la lógica sigue siendo heredera de aquella sabiduría antigua. La agricultura sumeria no era solo técnica. Era una forma de entender la vida como una sucesión de ciclos en esfuerzo y descanso, siembra y espera, paciencia y recompensa. Enseñaba que no todo puede acelerarse, y que cada proceso tiene su tiempo. En las tablillas de arcilla se esconde una lección que aún resuena. La naturaleza tiene su propio ritmo, y el ser humano prospera cuando aprende a escucharlo. El primer almanaque del agricultor no solo organizó la siembra de los campos, también sembró una idea duradera en que el progreso nace de la observación, del respeto y de la constancia. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ha aportado claridad o valor, encontrarás mucho más en el canal. Atracción práctica 360.